Estamos hoy en Voces con una mujer inquieta, con una larga trayectoria como periodista y escritora, con un gusto por el detalle exquisito, y eso lo vamos a ver hablando con ella, y de una curiosidad prácticamente insaciable, que ahonda en esa curiosidad gracias al estudio, es muy disciplinada, a la profunda documentación, eso se ve en sus novelas, y disfrutando de las buenas conversaciones, que plasma también en sus novelas, y eso es palpable. Tenemos con nosotros a Viruca Yebra, y es un auténtico honor tenerla en Voces. Bienvenida, Viruca. Bueno, es verdad que no lo puedo entender cómo lo has pillado tan bien, aunque pueda ser un poco pretencioso por mi parte, pero es verdad que me molesto mucho por el detalle, porque efectivamente soy muy curiosa y pues ya sabes que para hacer esta novela yo me entrevisté con muchas señoras que podrían ser, como yo digo, mis Clotildes, ¿no? Sí. Ese prototipo de mujer mayor que ha tenido unas vivencias impresionantes, sobre todo por la vida que le ha tocado vivir y por las avatares que ha tenido que sufrir. Y entonces que todas esas señoras a las que yo le hice en las entrevistas fueron configurando lo que es Clotilde, ¿no? Y efectivamente, como mujer y como persona curiosa, yo les iba rascando en cosas, ¿no? Oye, y entonces en esa época, ¿y qué llevabas tú cuando fuiste a ese baile que me cuentas? O la puesta de largo y tal, tuya. Y entonces ellas empezaron a decirme, digo, y espérate, ¿y eso qué es? ¿Qué marca es esa que dices tú del vestido de no sé cuántos? Y entonces, pues claro, yo ya luego después investigaba un poco más y tal, pero ese gusto por el detalle, efectivamente, o ver ir a sus casas y ver que tenían pues un cuadro de no sé qué, el otro un detalle de no sé dónde, esas cosas me gustan y es lo que hacen que al final se configure esa novela llena de detalles reales y que hace que las personas que lo estéis leyendo pues os metáis de lleno en la época en la que vivían estas personas en su mayor esplendor, claro. Absolutamente, y que disfrutemos tanto y que no nos pesen las páginas. A pesar de todos esos detalles, es un equilibrio perfecto entre una trama dinámica, muy dinámica, tramas y subtramas que se entrelazan, y ese precioso gusto por el detalle, que al final es como que diluye las fronteras entre lo real y lo ficticio, porque lo vivimos intensamente. Lo vivís vosotros los lectores y lo viví yo, porque y yo es que muchas veces, ahora mismo estoy sentada en el sitio donde escribo, sí. y te puedo asegurar que aquí me he reído, aquí he llorado y aquí me he vuelto loca diciendo, pero bueno, este personaje va por libre. Entonces, te quiero decir que sí, yo muchas veces digo, ¿cómo la gente no se puede emocionar si yo me emociono? Y yo soy una persona muy emotiva, pero intento no demostrarlo demasiado. Pero mis novelas pues doy lo que tengo dentro. Y digo yo, es que cualquier lector medianamente sensible tiene que estar llorando en este momento, porque yo después de haberlo escrito y de haberlo corregido 80 veces y luego ya cuando creo que ya está todo corregido, lo vuelvo a leer, me sigo emocionando, sobre todo cuando no me pongo histérica corrigiendo, claro. Háblanos un poco de todo ese proceso de documentación. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o escandalizado, incluso, que hayas podido encontrar, si se puede compartir con nosotros y que no desvele nada de la trama profunda del libro, o incluso que has descubierto de ti misma en todo este proceso? Bueno, vamos por partes. La primera parte es decirte que, bueno, yo estoy casada con un señor que es de Marbella y me ha contado muchas historias, pero que la contaban en la misma familia, ¿no? Pero yo decía, oye, pero ¿no sabes de algún nazi? Oye, pero ¿no te suenan estos nombres y tal? Y me decía, pues no. Y luego yo, claro, me puse a investigar el tema nazi en los alrededores, en la costa, en tal. Yo Marbella no conocía así mucho y lo curioso es que empezaba y yo siempre digo, cuando uno trabaja al final sale el trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor das 80 palos de ciego y luego resulta que sale uno, donde menos te lo espera, pero si no hubieras dado esos 80 no te hubiera salido ese. Entonces yo por eso soy muy trabajadora y incansablemente trabajadora como buena gallega, sí. Por otro lado. Entonces me he descubierto que el otro día me decía mi marido, oye, es que es verdad que tú dices que fulanita era la hija de fulanito de tal, y sobre todo dices el apellido del marido
el primer marido, y yo lo recuerdo a ese señor. Digo, Consuelo, ya me lo podías haber dicho antes, ¿sabes? Porque claro, después de haber hecho una investigación que no te puedes imaginar lo que he movido hasta dar con que yo sabía que esa señora tenía un pasado X, y de repente digo, me cacha el amor, esta señora ya se ha muerto. No la pude hablar, no pude hablar nunca con ella, pero sí es un personaje que está de cierto modo ahí. Lo que pasa que mucha gente no lo va a descubrir, porque yo cuento las cosas que no le hubiera gustado contar a ella. Pero, por ejemplo, he descubierto eso, nazis que nunca jamás nadie hablaba de ellos, porque a lo mejor no sabía ni siquiera que ese personaje era un nazi. Entonces, esos descubrimientos. Y luego me decías de mí misma. Pues el otro día estaba hablando con un amigo mío, que ya es un señor que está jubilado y es muchísimo mayor que yo, pero se me acerca en la presentación de Madrid y me dice, oye, ¿cuántas cosas hay de ti ahí, eh? Digo, ¿qué dices? Sí, yo te he visto reflejada en muchas cosas del pensamiento de Clotilde. Y yo me quedé así al principio como que me estuvieran desnudando. Y después dije, pero bueno, es normal. ¿Cómo un escritor no va a poner lo que tiene dentro? Lo que pasa que ¿dónde lo pone? O a lo mejor son sus ideas, a lo mejor son sus vivencias, o a lo mejor son simplemente sus paranoias mentales que le hubiera gustado esto o lo otro. Y claro que sí, que un escritor está siempre en la filosofía de alguno de los personajes. Y ahí está. Queda muy bien plasmado en esa evolución de Clotilde, como bien, bueno, acabas de pronunciar la palabra filosofía. Hay mucho de la filosofía de Voltaire, de cultiver votre jardin, ¿no? De cultivar cada uno su jardín, de construir ante una destrucción. Claro, es que yo creo que en esa filosofía entra dentro del ser humano, y el que no la entienda pues no va a poder a veces levantarse y andar, porque Clotilde era una mujer que estaba realmente bien, en el sentido de tanto protegida por su familia como por su marido, como un poco por la sociedad que le rodeaba, y de repente de la noche a la mañana se queda sin nada. Le cuesta trabajo salir de ahí, porque ella pensaba que nunca iban a llegar el ejército rojo a Alemania, pero ya cuando decide hacerlo, ella se convierte en una leona, en una persona que realmente va a poder asimilar la situación que tiene, y intentar, en cierto modo, volver a lo que ella tenía, porque no tiene otra cosa. Pero luego le dice a sus hijas, prepararos, ser alguien, tener algo por vosotros mismos, que no os pase lo que me ha pasado a mí, que al final, bueno, puedo descubrir que ella se casa en segundas nupcias, no por amor, sino por intentar resolver su problema, digamos, social, económico. Y esa filosofía, pues es una filosofía que de levantarte y andar y luchar, pues que yo creo que hoy en día a lo mejor pues falta un poco, y deberíamos de tenerla más, y probablemente si la tuviéramos más nos evitaríamos mucho tiempo de estar sufriendo, sobre todo en un momento como el tenemos hoy, aunque nos salgamos un poco del tema, pero como el momento que tengamos hoy, después de una pandemia que no la hemos pasado todavía, pero que todos estamos un poco tocados, ¿no? Y entonces esa filosofía, si la aplicáramos un poco más de lucha y menos de abatimiento, pues a lo mejor nos vendría mejor. Y bueno, me puedo aplicar yo la misma filosofía, ojalá, pero esto es un ánimo para que la gente, yo digo siempre que la gente que lea esta novela son novelas de superación, superación de personas que lo han perdido todo, digamos en este caso los alemanes y también los judíos, y que lo han perdido todo, y que han luchado, porque fíjate cómo se levantó Alemania antes incluso que otros países que a lo mejor no sufrieron directamente tanto la guerra como ellos. Y hay un personaje en la novela, un comentario en la novela que decía una persona que me contaba a mí que era alemán, y que cuando terminó la guerra, a los pocos años se fue con su padre a París, bueno, a Francia concretamente, y de viaje hasta París se vio y les daba cuenta de que el país estaba mucho más destrozado que la propia Alemania, porque el trabajo de los alemanes, de los 3 turnos, como yo digo, de mañana, tarde y noche, hizo que en el año 48, hombre, no es que estuviera levantado, pero ya se empezaba a ver una recuperación, y eso es algo que solamente las personas con esa filosofía pueden llegar a levantar. Luego no sé si es bueno o es malo. Bueno, malo no es,
emociones, pero no sé si al final a veces compensa tanto esfuerzo, pero lo cierto es que es así. Bueno, al final es como tú bien dices, expresas y plasmas en La última condesa nazi como la vida misma. Nos conviertes también un poco con esa pasión que tienes por la vida, porque sin conocerte personalmente lo transmites en esta conversación, lo has transmitido en tus libros. Nos conviertes un poco en voyeur, con esas anécdotas, con esos cameos, con ese, como hablábamos, gusto por el detalle, por esa vida que se palpa en tu novela. Y tienes una capacidad que me maravilla, que es la de compartir con tus lectores, como bien te decía tu amigo en esa conversación que has compartido conmigo, tu vida y todo lo que observas en la vida de los demás. Eso es la magia que existe en La última condesa nazi. Pues me encanta que digas eso porque realmente es que me tomo muchísimo interés en esos detalles. Me tomo mucho interés en saber qué piensa el lector cuando está viendo eso. Y le pongo pequeñas salsas, por así decirlo, un poquito de sal a las cosas para que el lector se meta todavía más. Hay una anécdota en la novela que es muy divertida, que lo puedo comentar como un detalle que además no le he comentado nunca. Hay una boda de la alta sociedad que es real, que es la boda de una de las hijas de Pimpinela Joveloe, y entonces está Lita Trujillo, la famosa que estuvo con uno de los hijos de Trujillo y tal, y entonces esa anécdota yo la he cogido, la anécdota que contaba la familia de mi marido, la anécdota que contaban los Hohenlohe y la anécdota contada igualmente por Lita Trujillo, o sea, es tres versiones de una misma escena, y entonces yo intenté pues hacer esas tres versiones en una y luego darle yo mi punto digamos de cómo lo vería yo si yo estuviera allí revuelta entre las eras de las personas viendo todo el follón que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, con todas esas ideas uno puede imaginarse que realmente lo que está viviendo el que está leyendo esto es una realidad, porque realmente son tres ideas distintas, pero básicamente la misma, una sola plasmada en el libro, ¿no? Sí, a mí me encantan eso. Es maravilloso y eso en concreto divertidísimo. Y Lita Trujillo estuvo hablando conmigo, lo puedo comentar como anécdota, desde las 6 de la tarde, que era cuando se levantaba ella desayunaba a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche sin parar, hablando conmigo. Yo ya no sabía qué hacer porque ya no podía más. Yo decía, yo tengo que merendar o cenar o no sé qué, y ella, pero es que para la vida ella es distinta a la nuestra, ¿no? O sea que sí, son personajes únicos que ya no sé si luego después se van de nuestro mundo y quedan esos testimonios sin plasmarlos, o sea que me da mucha pena, por eso les estrujo totalmente, y qué pensabas y cómo ibas y qué te llevabas puesto y qué, todo eso hay que estrujarlos porque luego son inventos de las personas cuando los llevan a un cine o lo que sea. No, hay que meterse en lo que dicen estas personas porque ellos lo han vivido y nosotros no. Sabes que hablando ahora contigo me haces pensar en uno de los personajes que más me ha cautivado en La última condesa nazi, que es la tía de Clotilde, la tía inglesa Violet Stone, piedra. Esa metáfora del nombre, que es como una piedra, testigo de la vida que siempre está ahí, sin mostrar todas sus emociones más que a su perrito Chelsea, con todas esas figuritas de porcelana, con esos ojitos que miran a la vida, ¿no? Y a ella misma. Y con ese pragmatismo que le comunica en un momento dado a Clotilde de cómo tiene que llevar su vida. Es como una pincelada de lo que va a llegar a continuación a lo largo de toda la novela en esa transformación del personaje de Clotilde. Bueno, es que mucha gente con esta sensibilidad que tú tienes me lo ha comentado. Lady Violet Stone es un personaje que quería ponerlo, además, fíjate que Chelsea, digo una cosa personal, pero es la verdad, Chelsea en esos momentos nos dejó. Yo tenía una perrita, una Kid Charles, que además la había heredado porque una amiga mía se estaba separando del marido y no se ponían de acuerdo en nada más que en lo que los perros fueran para
para mí. Con lo cual yo me quedé con 2 perritos que no los hubiera tenido nunca porque entre otras cosas son carísimos, dicho sea de paso. Y entonces la pobre Chelsea, que era la chica, era un chico, el chico era maravilloso y la perrita se muere. Y entonces digo, yo pues tengo que ponerla aquí en la novela. Y entonces ahí está Chelsea, la pobre, que era ese tipo de perra. Y entonces yo la veía en eso, en un sitio maravilloso, en una casa pues un tanto decadente y claro, destrozada por la guerra, porque hubo muchos destrozos en Inglaterra durante la guerra, y esta señora con toda su dignidad, pero con ese entorno medio raído, sigue con esa abolengo que tenía ella de cómo come, porque es que tú la estás viendo ahí de Violet, cómo come, cómo es dentro de la sencillez que tiene con ella, la cierta distancia que pone con el servicio. Yo es que esto solo he visto a una persona, entonces Dios mío, como cambia un poco la voz a algo más digamos, más trascendente cuando habla con el servicio. Y entonces tú te estás metida en el té de las 5 en la casa de una señora de la alta sociedad, ¿no? Y todo eso es que yo pienso en personas que he conocido que tenían esas características, ¿no? O que me las he imaginado otras veces, pero me encanta la novela inglesa. Entonces, Lady Violet, además, es como tú dices, es toda una filosofía de vida, de una mujer culta, una mujer que se relaciona con las artes escénicas, sí, una mujer que luego después compra productos bajo mano, como se decía antiguamente, ¿no? Los de Starperlo, que el propio marido de Clotilde no daba crédito. Una señora tan comifo como es que de repente se aparecían cuando recibía en su petit palais, bueno, en lo que era la pequeña, una casa de campo que tenían en Clifton. Entonces, todo esto les extraña, como esta señora tan así, de repente compra bajo mano para que todas las personas que vamos el fin de semana a pasar allí los 2 días de fin de semana, cómo es que podemos tener acceso a productos de comer que no se tienen en ninguna parte, porque ella los compraba bajo mano. Entonces, es un personaje. Totalmente. La mujer y su evolución después de la Segunda Guerra Mundial es uno de los temas, o de los hilos conductores incluso de la novela, y que se plasma, por ejemplo, tengo aquí conmigo a un perrito que me está fastidiando un poco, no sé si lo oyes, pero bueno, son gajes de la vida. Nada, está ideal. Nos está ambientando la conversación. Sí, está protestando diciendo, ¿cómo que se acordáis de Chelsea y de mí no? Exacto. Estas mujeres que sufrieron un cambio muy importante en sus vidas, que tuvieron que hacerse autosuficientes y con un papel fundamental en el plano profesional. Me gusta mucho cómo lo plasmas, ese punto de no retorno de Clotilde cuando se cambia el pelo, se lo corta a la Soigné, y le dice el marido, no estás tan sofisticada, pero estás sexy, muy moderna. Y aquí vemos ese cambio, ¿no? De esa aristocracia con esa llegada de los nuevos ricos, de la meritocracia frente al nepotismo, ¿no? Todo ese cambio y esa adaptación, que al final es adaptarse o morir. Claro, pues mira, me alegro mucho que lo hayas visto, porque es que realmente es un poco ahora mismo que está tan en valor el tema de la mujer, pues nosotros tenemos que saber y pensar que realmente toda esta situación que tenemos ahora, que nos está favoreciendo en muchas cosas, es gracias a que otras personas han hecho algo por nosotros antes. Y si no se hubieran puesto aquellas piedras, hoy no estaríamos aquí, ¿no? Yo siempre digo que hacia ahí no miramos y no hubiera podido ser la situación que tenemos. Y todo empieza después de la guerra, porque Clotilde, y además en la guerra lo ves, ella cuando sale al momento de empezar la novela, le sube a su habitación una señorita para arreglarle el cabello, que eso era lo lógico. Y ahí se distinguía la señora de alta sociedad del resto de las señoras, que no había prácticamente clase media, que nace precisamente en la segunda mitad del siglo pasado. Entonces,
esa sensación de decir, que además lo pone en la novela, que realmente es un vestigio del pasado, pero que lo tenía por dignidad, ¿no? Porque para ella eso era el presentarse ante los militares de la manera que tiene que presentarse una gran dama. Pero claro, como los tiempos cambian, la mujer, por culpa de la guerra, o en este caso gracias a la guerra, sale de sus casas y se pone a trabajar en los sitios donde antes estaban los hombres que se habían ido a la guerra, pues una vez que llega ahí la mujer al mundo del trabajo, ya no va a retroceder, pero tiene que presentarse de otra manera, no puede ir con los pelos que tiene, digamos, en su casa, y entonces nace otro estilo de vida, que es, pues eso, la mujer se le corta el pelo, hay entre los bigudís, entra todo esto que te puedes arreglar en tu casa y poder ir presentada, porque estamos hablando de una sociedad X, ¿no? En los años 40, los años 50, mejor dicho, 60. Entonces, todo ese cambio de la mujer empieza ahí realmente, y ella se adapta, como tú dices, muy a eso, entre otras cosas porque se convierte de repente en una mujer que trabaja con su marido mano a mano, cosa que también lo seguía haciendo de siempre, porque ella, cuando estaba en su casa, digamos, el castillo rural que tenía en Sajonia, también manejaba, porque era una mujer activa, y se lo había metido su padre, que era un diplomático alemán muy, muy, muy involucrado, sobre todo con el avance porque era un liberal, y ahí es otro tema también importante de la novela, porque la familia de Clotilde es cristiana, católica, mejor dicho, bueno, igual, católica. ¿Y por qué no son nazis? Porque son católicos realmente. Ese es uno de los motivos por los que ella no es nazi, porque ella asume perfectamente la filosofía de su padre, que aparte de ser liberal, él es un hombre muy, muy religioso, y entonces un católico nunca puede ser nazi, nunca. Ese sí es católico. Otra cosa es si es católico, como decíamos antiguamente, de la cintura para arriba, ¿no? Pero este era hombre totalmente convencido. Por eso pasa lo que pasa, que eso no se puede decir porque es una forma parte de las intríngulis de la novela, porque ella no es nazi en realidad. Y por sus hechos los conoceréis. Al final ahí también está, queda. Justamente. Sí. Se nos acaba el tiempo y me han quedado tantas preguntas, y es tan agradable y tan apasionante oírte hablar de tu novela. Simplemente una pinceladita a un personaje maravilloso, otra mujer, Bárbara Edam, el contrapunto de Clotilde, y la que representa un poco también esa Marbella alada con alas, ¿verdad? Me gustaría, y yo ya me despido de ti y así ya te dejo hablando a ti solamente. Danos una pincelada de Bárbara Edam. ¿Qué sientes por ella? Bárbara Edam es como la amiga, la hermana divertida que uno debería de tener siempre, y si no, inventársela, porque es una mujer que se pone el mundo por montera y todo le importa tres, y es capaz y tiene la potestad de poderle decir a quien quiera las 4 cosas que le apetece decir, cosa que muchas veces normalmente las personas humanas no podemos hacer eso. Y eso es lo que para mí es Bárbara, la libertad por encima de todo.